Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Los saludo con mucho afecto. Es un verdadero honor estar con ustedes, compartir conocimiento, construir conocimiento, pero sobre todo, bueno, pues darnos la oportunidad de reencontrarnos en términos formativos cada semana y poder transitar juntos un desafío epistemológico, un desafío ético, un desafío formativo en una unidad de aprendizaje de actividades educativas sumamente interesante desde una perspectiva sociológica, que bueno, a mí me ha dejado grandes enseñanzas y sobre todo, bueno, pues también las aportaciones que ustedes han realizado al respecto, ¿no? Pues bueno, hoy toca un tema que es el capital humano. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, pues estamos en un proceso muy interesante de ya casi la cuarta parte del siglo XXI, donde, bueno, aparece en el escenario la cuarta revolución industrial, una cuarta revolución industrial que se caracteriza por un contexto hiperdigital, donde, bueno, sobre todo en el territorio de las comunicaciones, pues bueno, cada vez más es más, digamos, sorprendente cómo la digitalización de la vida, bueno, pues está ahí permeando y, bueno, siendo una entidad protagónica en las relaciones humanas, en las relaciones de producción, y por qué no decirlo, pues, en la educación, ¿no? Y bueno, concluyendo en ese sentido, pues también en el aprendizaje. En este sentido, bueno, comentarlo, bueno, pues esto no es nuevo. Creo que desde el inicio de la humanidad, las grandes transformaciones, las grandes revoluciones han estado presentes. Por ejemplo, la primera revolución industrial, que tiene que ver con el asunto de la agricultura a gran escala, que permitió la edificación de grandes ciudades. La segunda revolución industrial, ¿verdad? Por allí a finales del siglo XVIII, ¿sí? Por ahí tuvo su esplendor más grande. Tenía que ver con este asunto de las grandes fábricas, los grandes sistemas de producción, un tanto mecánicos, pero bueno, sumamente importantes, que también plantearon un tipo de sujeto y un tipo de conocimiento, ¿sí? Un perfil, un perfil, si no profesional, sí un perfil productivo, ¿no? Para que fuera, digamos, pilar sustantivo de esos procesos de producción. Después se vino la tercera revolución industrial. Yo creo que se puede caracterizar por ahí de 1960, 70 en adelante, donde ya comienzan a verse los grandes procesos de producción computacionales que también generaron, pues obviamente, la necesidad de nuevas habilidades, de nuevas competencias, de nuevos aprendizajes, de nuevos saberes, de nuevas formas de producción, de nuevas relaciones también de producción, de nuevas relaciones sociales también entre los sujetos. Y ahora, bueno, pues con una cuarta revolución industrial sumamente sorprendente, ¿no? Todo ello está atravesado por la necesidad de un capital humano, de un tipo de sujeto donde se le apuesta al aprendizaje. Voy a permitirme y quiero pedir una disculpa porque no voy a poder pasar la pantalla completa. Por ahí tuve una situación ahí técnica que no puedo resolver. Y bueno, pero vamos a ver si logramos visualizarlo. Bien, tenemos aquí, por ejemplo, un primer acercamiento, ¿no? El capital humano es lo que incrementa las capacidades y la productividad de una persona. Sí, yo creo que sumamente interesante, ¿no? Aquella persona que está formada, que gracias a la educación formal o gracias a la experiencia o gracias a las relaciones que tiene en su propio contexto, en su familia incluso, pues esas capacidades, ese talento que se adquiere, pues obviamente es una persona que va a tener pues una mejor condición para convertirse en un dato de productividad, pero también de impacto, ¿no? De impacto social y que también se dice que le va a permitir tener a lo mejor una calidad de vida mucho mejor, muy cuestionable. Sobre eso vamos a platicar más adelante, ¿sale?
¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos por este asunto de capital humano? Por ejemplo, bueno, entendemos desde el punto de vista económico y sociológico que este concepto hace referencia a la riqueza que se puede tener en una fábrica, empresa o institución en relación con la cualificación del personal que allí trabaja. Es decir, si tenemos un personal cualificado, un personal con habilidades, con aprendizaje, que sea talentoso, pues entonces hay grandes posibilidades de ser una institución relevante. Creo que ahí no tenemos ninguna discusión. Todo está muy claro hasta ese punto, ¿sale? Y bueno, tenemos aquí también que uno de los grandes, digamos, generadores, ¿sí? Teóricos de esta posición del capital humano, que es Theodor Schultz, nos dice de manera muy, muy clara también, ¿sí? Que el capital humano, ¿sí? Va a tener un impacto social, un impacto económico en todos los órdenes, ¿sí? Siempre y cuando transite o sea viable o se viabilice a través de un nuevo sujeto en el que obviamente se le apuesta al capital humano, ¿sí? Es decir, será una inversión que va a mejorar la calidad del factor trabajo y que va a contribuir al crecimiento económico. Sumamente interesante esto que hacen los dos grandes teóricos del capital humano, como lo es Schultz y Baker, ¿sale? Y bueno, ¿qué pasa más adelante, no? ¿Cuáles son los principios de la teoría del capital humano? Miren, nosotros hemos venido caminando en este tema de la unidad de aprendizaje de teorías educativas, de ir caracterizando en cada una de las posturas la escuela. Por ejemplo, en el funcionalismo con Emilio Durkheim, se pudo advertir que la escuela era un espacio de socialización, ¿sí? De la cultura, ¿sí? Que no es ingenuo, ¿eh? No es ingenuo. O sea, tiene que ver con la reproducción de una sociedad. Me parece hasta ahí muy interesante y creo que, digamos, muy loable. Sin embargo, bueno, una de las preocupaciones que tengo yo es cómo la innovación, la creatividad y la imaginación de los sujetos pueden ser factor de una disfunción, ¿sí? De una disfunción en el sistema social, desde el posicionamiento de Milo Durkheim, ¿no? No tanto así es con el posicionamiento del estructural capitalista, con el estructural funcionalismo, con Parsons, ya que Parsons tiene una idea un poco, digamos, no es radical, pero sí un poco diferente, porque bueno, al colocar el funcionalismo en la perspectiva de la estabilidad del Estado a través del seguimiento puntual de normas y valores, a través de la educación y a través de las estructuras morales de la sociedad y la propia familia, pues creo que hay una posibilidad más de poder, digamos, apostarle al capital humano. Sin embargo, creo que este capital humano en el posicionamiento de la sociedad funcionalista no es lo más importante. Lo más importante es la estabilidad del Estado y creo que tiene que ver también con la posición política ideológica, ¿no? De los Estados-nación. Creo que el capital humano cuaja más en una sociedad que le apuesta más a la liberación de los mercados, ¿no? Y que tiene, digamos, afectaciones, obviamente, afectaciones interesantes, repercusiones políticas, ¿sí? Y algunos beneficios, que yo creo que los beneficios están más en otro orden, no tan social, sino más bien de élite. Pero bueno, está centrado en otro posicionamiento. Con eso quiero decir que la escuela de Durkheim, que le apuesta a la socialización, la escuela de Parsons, que también le apuesta a la socialización de normas y valores, en Durkheim era la socialización de la cultura,
la escuela en el capital humano le va a apostar a la innovación, pero con intereses muy pragmáticos, con intereses que pueden ser muy cuestionables y que vamos a tratar de develar su carácter en esta exposición que es muy breve, desde luego, ¿verdad? Y bueno, la educación en este sentido es considerada, ¿sí? Como, digamos, como otra forma de capital. En este sentido, vamos a ver los primeros dos principios que son interesantes. Dice, relación positiva entre nivel educativo y desarrollo económico. Los individuos están a disposición de conocer el rendimiento que pueden obtener de su inversión educativa. Es decir, yo crecí con un discurso muy importante, ¿no? Que cuajo mucho en mí. Desde luego que hoy es impensable. Por ejemplo, yo soy de la generación que egresé de una profesión y me he visto como profesor toda mi vida, ¿no? Sí, soy de una generación, digamos, que fue formada en una visión de estabilidad, ¿sí? No de rupturas, no de incertidumbre, ¿no? Hoy es difícil, hoy las generaciones están más bien, se visualizan en diferentes dimensiones de la sociedad, no es tan, no es como nacer profesor y morir como profesor, ¿no? Sino buscan otras alternativas. Tal vez también sea por la propia incertidumbre de la política económica, también hay que reconocerlo, pero bueno, ahí hay una diferencia muy grande, ¿no? De fondo está esto, ¿no? De fondo está que aquel que tenga mejor capital humano, que tenga mejor educación, pues va a tener un mejor desarrollo económico, ¿no? Creo que eso fue un discurso con el que yo crecí. Mi abuela materna me lo señalaba muchas veces y desde luego mis padres, ¿no? Pero hoy podemos ver que ese capital humano, en este sentido, pues no es precisamente aquel que va a tener un mayor, una mejor calidad de vida, ¿no? Hay una saturación, es verdad, hay un poblamiento profesional cualificado en el mundo enorme, pero que también tiene que ver con las formas de producción. Ya no todos somos necesarios, ¿no? Entonces, habría que ver cómo este concepto de capital humano va a ir cambiando, va a ir variando de acuerdo a la época. Me parece que en los años 50, en los años 60, 70, creo que tal y como nace el concepto, no me parece mucho problema, porque era una sociedad que venía de crisis, que venía de grandes guerras a nivel mundial, pero que estaba en un proceso de, digamos, de estabilidad muy interesante, ¿no? Muy interesante. Creo que después de las crisis de los años 80 y de las nuevas advertencias de cambios, de transformaciones tecnológicas, políticas, de revoluciones culturales, creo que es muy complicado que estos principios de la teoría del capital humano pues tengan una vigencia, ¿no? Me parece que sería muy relativa en este sentido, ¿no? Lo que sí es importante es ver este otro tema, cómo la inversión en la educación se supone una retribución del gasto público. O sea, esto es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, países que gastan en la educación tendrán un mejor nivel de vida económico. Es relativo también. Sin embargo, aquí quiero señalar una situación. Por ahí, en el transcurso de la unidad de aprendizaje, por ahí dejé un video sobre Adam Smith. Adam Smith es, digamos, uno de los teóricos de la economía más importantes, de los pioneros de la economía, antes de Carlos Marx. Por allí en el siglo, digamos, 17, finales del siglo 17, ya está su obra girando, que es la naturaleza de la riqueza de las naciones. Y es un texto muy interesante porque en el quinto capítulo precisamente nos habla de la inversión en la educación. Y es muy interesante porque una de las apuestas de Adam Smith es apostarle al fortalecimiento por incentivos a los profesores, es decir, incentivos económicos. Un profesor bien pagado, pues será un profesor que va a dejar, digamos, va a tener un mejor desempeño y va a tener estudiantes con una calidad educativa muy interesante, ¿no? Bueno, esto es relativo, ¿no? Porque en este sentido, digamos, tanta relatividad, ¿no? Pero es relativo, ¿no? Sí, pues sin embargo es interesante. Sin embargo, es una posición con la que hemos convivido
muy actualmente. Digamos que tiene mucha vigencia, tiene mucha frescura el posicionamiento de Adam Smith. Y creo que para formar el capital humano se requiere inversión, ¿sí? Inversión en el sistema educativo, en infraestructura, en plantilla docente, en materiales, digamos, en estrategias para aterrizar el currículum. Bueno, sugiere mucha inversión, cosa que luego es muy, muy complicada, ¿no? Pero bueno, ahí hay un punto muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, este capital humano, tiene al menos tres grandes, dimensiones de origen, ¿no? La primera es el capital humano que se adquiere en el hogar. Fíjese bien, el capital humano que se adquiere en el hogar. En un hogar, digamos, donde se es parte, se es parte de un dato, ¿no? De la pobreza, por ejemplo, en un hogar donde no existe capital cultural, donde no existe capital económico, pues puede haber capital humano, eso es una realidad, pero creo que es más difícil, es más complejo. El capital humano acumulado por la experiencia sobre el terreno y el capital humano adquirido en la educación formal. Sigue siendo estos tres elementos muy polémicos. Por ejemplo, en un libro de Pierre Bourdieu que se llama Los Herederos, creo que viene una explicación al respecto, una crítica a la teoría del capital humano, cuando se afirma, bueno, pues que los herederos, precisamente, los herederos, que lo podemos ver desde dos puntos de vista, ¿no? Aquellos que vienen de un linaje, que vienen de una familia acomodada, donde hay capital cultural, donde hay capital social, donde hay capital económico, pues obviamente que pueden ir acumulando sobre la experiencia, pues más capital humano. Y pueden seguir acumulando capital humano cuando llegan a una universidad prestigiosa o a una universidad donde bueno, van a consolidar todo este trayecto de capital humano. Sin embargo, una persona que no tiene ese estatus económico, pues es más complejo, ¿no? Comento, es relativo también, ¿no? Porque bueno, hemos visto grandes excepciones, ¿no? Nosotros mismos, yo soy hijo de obreros y bueno, pues logré ser profesor. Eso creo que vale la pena, ¿no? Digamos que en otras teorías más fatalistas, yo estaría destinado a haber sido también obrero, ¿no? Entonces, bueno, hay posibilidades, obviamente, pero son más costosas, implican más costo, implican más conciencia de los padres de familia, implica más conciencia de uno mismo, ¿no? Digamos que la educación, bueno, no es así como tan fácil, ¿no? Como la están planteando en esta teoría, en este posicionamiento, ¿no? Que nos ofrecen, ¿no? Bueno, voy a dejar hasta aquí la presentación porque, bueno, me interesa un poco más dialogar sobre algunas otras cosas sobre este tema, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando con este asunto del capital humano? Creo que está en una encrucijada muy interesante, ¿no? Gran parte de los empleos que hoy conocemos van a desaparecer, gran parte, ¿no? La misma dinámica de las innovaciones tecnológicas, todas las revoluciones que están allí implicadas, pues están favoreciendo a que emerjan nuevas habilidades, incluso nuevos empleos que no estaban contemplados, ¿no? Y bueno, habría que pensar qué va a pasar con todos aquellos que no nos hemos formado, digamos, o que no tenemos esa gracia o esa oportunidad de un capital humano relevante para la cuarta parte del siglo XXI, ¿no? Que ya está cada vez más cerca, ¿no? ¿Qué va a pasar? Son cuestiones que nos implican desafíos, que nos implican, de alguna otra forma, pues retos súper enormes, diría yo, ¿no? Así gigantescos. Y por eso, bueno, pues una de las temáticas, bueno, de esta unidad de aprendizaje, que es el quinto tema, son las teorías economicistas en la educación, que no me gustaría que se quedaran en una visión romántica, ¿sí? De que todo está bien, sino, bueno, sí implicarnos en un cuestionamiento, preocuparnos y ocuparnos, ¿no?
En la red de temas que ustedes pueden ver, el valor económico de la educación, la formación del capital humano a través de la educación, desarrollo económico y factores sociales de la educación, la obra y pensamiento de Schultz. Pues la idea aquí es ir transitando poco a poco en cada uno de estos, digamos, menesteres que nos van a implicar profundizar, leer, ver algunos videos. Estamos planteando un foro sobre la teoría del capital humano. Creo que no tiene problema allí. Lo que sí me gustaría es que pusiéramos atención en el video en PowerPoint. Estamos solicitando un video en PowerPoint sobre qué fue lo más importante que, que resaltamos de este tema del capital humano. Y tiene que ver con el asunto del capital humano, ¿no? O sea, estamos en un reto los profesores en este momento de implicarnos en la formación de nuevas tecnologías, ¿no? Desde las más complejas a las más sencillas. Hemos tratado de que ustedes tengan pues acceso a, digamos, a manejar pues algunas tecnologías sencillas, creo que no son tan complejas, como el Padlet, como el Geniali, como la aplicación esta de Wonko para hacer mapas conceptuales. Vamos a ir a una herramienta que ya es un poco vieja, como es el PowerPoint, pero que tiene dentro de sus componentes la posibilidad de hacer video y de hacer audio, que casi nunca explotamos. Cuando agarramos el PowerPoint es para hacer alguna presentación urgente y bueno, para de contar. Por ahí dejo un tutorial donde vamos a aprender a realizar un video en PowerPoint, así como lo que estoy haciendo yo. Y bueno, descargarlo y subirlo en una liga de Drive, en un Word, a la plataforma, ¿no? Esa es la única preocupación que tengo yo. De lo demás, creo que el tema es muy claro, aunque es muy polémico. Siempre que se hable de conocimiento y de sujeto, es decir, ese binomio tan inseparable del hombre y el conocimiento y el desafío de trascender en una sociedad tan compleja como la que estamos viviendo, pues siempre es de suma importancia, ¿no? Pues sean bienvenidos a esta unidad de aprendizaje nuevamente y a este nuevo tema que tiene que ver con el tema de el capital humano y que bueno, nos colocan el desafío de ver a la escuela, de ver a la educación, de ver a la docencia en el plano de las grandes innovaciones, de las transformaciones de la teoría del aprendizaje, de la metodología. Creo que tiene un gran reto la escuela. Trabajar con lo que se tiene es muy difícil, ¿no? Sobre todo en la escuela pública. Y pues también la privada, o sea, no se escapa, no se escapa nadie. Creo que la educación es la más exigida y a la que menos se le invierte, ¿no? Entonces, creo que Adam Smith, desde el siglo XVII, tiene bastante razón, ¿no? Hay que invertir en la educación, hay que invertir en sus profesores, porque bueno, son la base de una calidad educativa y creo que con este tema nos puede llevar a varias dimensiones de análisis, ¿sí? Sobre todo un análisis social, que creo que queda muy claro con el planteamiento, pero también un análisis político, ¿no? Sí, de las condiciones laborales y un análisis también pedagógico, ¿no? De cómo podemos transformar la escuela en una escuela realmente para el capital humano, ¿no? Y no para servir a los intereses de las élites o de las clases dominantes o de la propia economía, sino para ser mejores humanos, ¿no? Para un desarrollo social y humano pleno. Pues tienen por ahí el sistema de mensajes en plataforma, cualquier duda, cualquier comentario, pues estoy a sus órdenes. Saben que es muy importante estar en comunicación y bueno, pues les envío un fuerte abrazo, muchos saludos y les deseo pues mucho éxito en esta unidad de aprendizaje. Mucha suerte y pues linda tarde para